Pues primeramente darle las gracias a los compañeros que ya se han conectado. Esperemos que en un rato más se conecten los demás compañeros que faltan. Y bueno, darles las gracias y ver esta mesa en relación justamente a lo que ha sucedido, que ha pasado con los derechos humanos en México, partiendo de una afirmación de este comité de la desaparición que acaba de estar en nuestro país, cuando ellos afirman de que México vive una grave crisis de derechos humanos, que se refleja en un poco más de 95,000 desaparecidos, a los cuales hay que sumarles una cifra considerable también de la gente desaparecida en la guerra sucia. Y la mesa se hace en el marco de los 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es poder hacer este recuento tanto de lo nacional como de lo local. Es por ello que le hemos pedido a varios compañeros, algunos ya están con nosotros, que nos ilustren, que nos enseñen, que nos digan desde su perspectiva qué es lo que ha sucedido y ha estado pasando por la violación o no a los derechos humanos, particularmente a lo que tiene que ver con los llamados
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En esto también hay que recordar que de acuerdo a una organización internacional, en el 2020 fueron asesinados 30 compañeros defensores del medio ambiente y hoy por hoy están desaparecidos tanto un compañero de Guerrero, Soástegui, como una compañera de Oaxaca, Gabriela, y que ambos eran defensores del territorio, de los bosques y del agua. Para ello vamos a iniciar con una compañera que ya nos ha acompañado en otras veces, una compañera a la cual le tengo mucho respeto por la lucha y el trabajo que viene haciendo, es la compañera María Luisa Núñez Baroja, de La Voz de los Desaparecidos. Después de ello, de la intervención de María Luisa, participan los compañeros del Comité Cerezo con la ponencia La situación de los derechos humanos. Esperemos que pronto se logre conectar también el compañero Rubén Sarabia Sánchez, el víctima de la 28 de octubre, que va a exponer el caso del asesinato de Mesli Sarabia hace unos años. Y también tendremos a la compañera Araceli Bautista, que ella fue una defensora, o ella estuvo desde un inicio en este conflicto que se dio en la comunidad de Chalchihuapan, en donde desafortunadamente murió José Luis Leguatía prácticamente de un balazo, y una enorme represión en el gobierno de Moreno Valle al pueblo de Chalchihuapan. Asimismo vamos a tener la participación de la compañera diputada Inés Parra, que va a exponer el caso de Coyomiapan y los presos políticos que están en Puebla, y vamos a cerrar con la participación del compañero José Luis García Llano, con la represión y el encarcelamiento al compañero defensor del agua, Eloy Méndez. Pues darle las gracias a todos ustedes y iniciamos con la compañera María Luisa Núñez Baroja. Adelante, María Luisa. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Híjole, es tan complicado. El eslogan que ocupa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es todos humanos, todos iguales. Ante la ley, es cierto, la ley no hace distingos, pero creo que a donde nos tropezamos y topamos con pared, con unos grandes muros, es ante quien tiene la obligación de garantizar y de respetar el todos humanos, todos iguales. Desde los derechos de las personas víctimas de la desaparición, pues ellos, además de ser víctimas desaparecidas, en que ya se les transgredió su derecho a la seguridad, el derecho quizá a su, no quizá, el derecho a su libertad, el derecho quizá a su vida, el derecho a su persona, a su dignidad, pues también le son arrebatados los demás derechos que ya mencionó Gerardo, ¿no? El derecho al agua, el derecho ambiental, el derecho a que no tenga que cargar hoy con un cobro del alumbrado público, además. Pues no es, yo no sé si pareciera demasiado pesimista cuando digo, o demasiado negativa cuando digo que los derechos humanos para las personas desaparecidas en este estado también están desaparecidos esos derechos. Me hace mucho ruido el de todos somos iguales, todos humanos, todos iguales.
Y entonces, ¿por qué en Puebla se niega el derecho de los desaparecidos? ¿Por qué en Puebla a toda costa se trata de seguir desapareciéndolos de sus propios derechos, de un espacio público, de, de que se les busque, de que se investigue el motivo y las circunstancias de la desaparición? Yo estoy de acuerdo con el informe previo que emite el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Puebla, México, pero Puebla también, por supuesto, no escapa de esta realidad. eh, Goza prácticamente de total impunidad. Las personas víctimas de la desaparición forzada siguen siendo criminalizadas, siguen siendo revictimizadas por culparles, ¿no? De su propia desaparición. Sigue, pero todavía, pues, ya no sé si igual o más grave, siguen siendo negadas. En Puebla se niega a las personas desaparecidas. Y cuando desde el Estado se niega a las personas desaparecidas, se les vuelve a desaparecer por enésima vez. Desde que detrás del escritorio se insiste en que ya solo hay 200 personas desaparecidas, en que de 600 se localizan 400, se minimiza. Desde que detrás de un escritorio se dice que hay un ruido por ahí, que cuando, Adelante. sí, de cuando detrás de un escritorio se dice que las instituciones funcionan, pero no se aclara que funcionan para el sistema y no para los ciudadanos de pie, se vuelve a desaparecer a las víctimas desaparecidas. Cuando se les dice que se van con la mayoría de las mujeres que se van con el novio, ojalá fueran todas. Cuando se dice que los jóvenes andan de parranda, ojalá así fuera con todos. Se les vuelve a desaparecer, se les niega que existan personas desaparecidas. Y si se les niega su condición de desaparición, se les está negando absolutamente todo, todo. Y, y entonces es cuando nos encontramos ante esta situación complicada, difícil, de tener que mendigar una investigación, de tener que mendigar una búsqueda, de tener que mendigar eh, que se respeten sus derechos, de tener que mendigar justicia. Y entonces, cuando los derechos humanos se tienen que mendigar, podremos hablar de una severa crisis, total impunidad en el respeto a los derechos humanos en este estado también. Eh, cada que tengo la oportunidad de participar en estas mesas con ustedes y con otros compañeros, pareciera que ser siempre la misma cantaleta. Pareciera ser siempre que es ya un discurso repetitivo y quizá ya escrito, pero no es que sea el discurso, no es que sea lo que yo tengo la oportunidad de decir, es porque desgraciadamente cada que nos reunimos con ustedes, hace cuánto tiempo que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de tener un espacio como este, las cosas no han cambiado para mejorarse. La crisis, la impunidad que se encontraba en ese momento sigue imperando al día de hoy. Entonces, no hay nada nuevo que decir, solo que nos seguimos enfrentando a un discurso institucional que por supuesto en nada concuerda con la crisis que vivimos realmente. Eh, Solo que seguimos luchando y llevando a cuestas no solo la búsqueda de nuestros desaparecidos, no solo el seguir luchando para que se respeten sus derechos,
sino el de tener que seguir enfrentándonos a esas acciones institucionales que a toda costa tratan de eliminarlos a ellos, que los vuelven a desaparecer desde que quitan sus fotografías de un árbol, que los vuelven a criminalizar cuando se refieren a sus fotografías como artefactos. Y pues ya no sé por dónde, ya no sabría por dónde volver a empezar en este estado. Cuando dice Ana Lilia, una compañera del colectivo, cuando tras cambios de gobierno, somos nosotros los familiares los que tenemos que cargar con las indolencias, con los atrevimientos, con las infamias de gobierno tras gobierno, de cambio tras cambio. Y entonces es volver a empezar. Y es el cuento de siempre. ¿Y cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo por fin se van a respetar los derechos de los desaparecidos, de sus familiares, derechos que están escritos desde hace más de 70 años? Pero que la realidad todavía es peor, porque a pesar de que ya hay derechos, de que están escritos, de que son una obligación del Estado observarlos, el Estado se sigue resistiendo a respetarlos y se sigue resistiendo a, a no pisotearlos o a pisotearlo, ¿no? O cómo lo diría, porque al final del día quien sigue pisoteando, transgrediendo y violentando los derechos de los desaparecidos, pues definitivamente es el Estado. Ya no sé cómo decir, no encuentro palabras adecuadas, idóneas para decir todo esto que sigue ocurriendo, toda esta infamia, toda esta desarticulación del Estado para no buscar a nuestros desaparecidos, para seguirlos negando y para insistir en seguirlos desapareciendo. Pues eso sería por el momento.